Sí, falta poquito, todos los días falta un poco menos. La verdad es que con mucha ansiedad, digamos, esperando el momento y bueno, en este proceso hasta llegar al 14, que es quizás el más interesante, que es en la medida en la que uno acerca sus propuestas y sus ideas a la comunidad y que también presenta quienes integran parte del equipo, que son en algún modo, como siempre digo, la cara visible de un grupo más grande. Quienes integramos una lista tenemos el privilegio de representar a un grupo grande de trabajo y que luego, en caso de llegar, y ojalá así sea, poder representar a la comunidad. En este caso, digamos, poder hacerlo con Estefanía, que me secunda la lista, no solo que es un desafío recontra interesante, sino que es muy lindo desde el punto de vista de que hace 10 años que venimos trabajando juntos. En aquel momento un grupo de jóvenes nos empezamos a unir, éramos realmente jóvenes, todavía un poco lo somos, pero éramos jóvenes. Un grupo de jóvenes nos empezamos a unir pensando en ideas y de cómo poder contribuir a la sociedad. Entendimos con el tiempo que la forma era a través de la política y a partir de ahí empezamos a crecer, cada uno en su actividad, ya sea en la actividad privada, en su empleo, quienes estábamos estudiando fuimos egresando, cada uno en nuestras actividades, yo en la mía en el derecho, Tefi en la suya de la docencia, y hoy, digamos, en otra instancia con un desafío más grande, en el cual pensamos esta elección nosotros también en un camino o en un proceso que va a devenir en el 2023, donde esperamos llevar adelante en la ciudad también un cambio, que sea para mejor. Hay muchas cosas que deben cambiar y nuestro objetivo y nuestra idea, nuestra propuesta es empezar a trabajar en eso. Bien. Estefanía, bueno, en principio, como bien decía Francisco, hace mucho que venís trabajando con el grupo de trabajo, pero ¿qué te llevó a aceptar este segundo lugar, ¿no? Que es también una responsabilidad? Bueno, buenas tardes, Lizzy, gracias por el espacio. Bueno, como dijo Francisco, hace 10 años que comenzamos a militar, siempre enarbolando, llevando las banderas de la justicia social. Y bueno, este año cuando me lo propusieron, me tocó debatir, ver si aceptar o no escoltar a Francisco en estas elecciones. Al principio es como que siempre tenés el miedo y la duda, pero bueno, estuve desde siempre convencida de que era un buen momento y bueno, me sentí preparada y creo que es el momento de enfrentar estos desafíos tan importantes que hoy tiene San Carlos Centro. Entonces, mi respuesta fue sí. Bien. ¿Podemos nombrar algunos de estos desafíos o digamos qué ven ustedes que debería cambiar en nuestra ciudad o cuáles serían los proyectos que tal vez quieran que la comunidad sancarlina más conozca? Porque sabemos que hay muchos y que a veces los tiempos no dan para contarlos a todos, ¿no? Pero en líneas generales los que más les interesan a ustedes que la comunidad sepa. Bueno, en realidad estuvimos viendo y estamos viendo desde hace mucho tiempo cómo San Carlos Centro no está creciendo como sí lo está haciendo otras localidades como Serfrán, San Jerónimo Norte, nuestra localidad hermana como San Carlos Sur. Son localidades que en este último tiempo crecieron mucho, ya sea a nivel social como también en sus industrias, y vemos cómo San Carlos sigue estando estancado. No es San Carlos pujante como era años atrás, un San Carlos donde la gente elegía venir a invertir, a vivir, no solo por la tranquilidad, por esa paz, ese orden que había, sino también por esas oportunidades a nivel laboral. Bueno, hoy vemos que las puertas se cierran, que hay muchas industrias de la localidad que eligen ir a otros lados porque no reciben el apoyo y las posibilidades, las oportunidades que merecen. Entonces, bueno, ante la traba eligen ir a otro lugar. Entonces, bueno, eso es algo que sinceramente nos preocupa mucho y estamos trabajando para poder cambiarlo. Bien. Hoy, Francisco, las redes sociales son un poco un parámetro, un medidor de lo que la gente piensa o de lo que la gente obviamente quiere conocer. Ustedes están en redes sociales preguntándole a la gente qué les preocupa o qué quieren saber o qué les falta y han, digamos, tenido consultas que después ustedes mismos responden, ¿no? Una de ellas fue la situación de que hoy el Consejo está conformado por 5 de 6 bancas que hay. Sí, es la realidad. El objetivo principal en algún modo tiene que ver con eso, con jerarquizar la figura del Consejo. Como bien decías, se llega a una elección con concejales que van renunciando, que nadie quiere asumir esas bancas, y lo único que genera es un desprestigio de la imagen del Consejo, una falta de credibilidad de ese lugar, que la gente te pregunta, che, los que ganan van a asumir, no van a asumir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros consideramos y creemos necesario que el Consejo tiene que ser un lugar trascendente y
protagonista de los desafíos que vienen por delante. De hecho, parte de las situaciones, hasta en lo personal, digamos, hasta posibilidades de incluirse o trabajar en esquemas provinciales, y la realidad es que yo estoy convencido que el desafío de jerarquizar el Consejo y la discusión tenía que ser acá y que tiene que ser en los próximos 2 años también acá para que la ciudad empiece a cambiar en esos problemas. Esta imagen del Consejo se ve reflejada también en pérdidas de temas que la realidad es que no se terminan debatiendo porque faltan voces para poder hacerlo. Hoy hay un diálogo cortado con el Ejecutivo, nosotros nunca lo tuvimos de hecho, pero digo, no tenemos ni siquiera un representante que lo pueda plantear. Y en eso, Lizzy, y tomando lo que bien decía Steffi, los desafíos que tenemos, digo, y nuestras propuestas nosotros lo vemos, y en base también a lo que la comunidad nos fue planteando, no solo ahora, digo, sino durante todo este tiempo y estos años de mucho trabajo en el Consejo, lo vemos en 5 ejes fundamentales. En el primero tiene que ver con lo que bien decía ella, con recuperar el desarrollo económico de San Carlos Centro. Tenemos en realidad una plataforma, va a ser muy extenso plantearla, digo, pero lo principal en atraer inversiones. Creemos que el Consejo puede crear normativa de beneficios tributarios que deben articularse con el Ejecutivo desde ya, pero empresas locales o foráneas que vengan y que inviertan, o emprendimientos, digo, que vengan y que inviertan en la localidad y que empleen mano de obra local, la necesidad de acompañar emprendimientos productivos. Hoy San Carlos, según el último movimiento de ingresos y egresos que nos envían, le ingresan 40 millones de pesos por mes. Si solo de eso se destinara el 1%, hablando un número de piso a piso, a sostener y acompañar emprendimientos productivos, se podría estar recirculando un montón de dinero y acompañando un montón de actividades. Planteamos el esquema, digo, del San Carlos ese pujante que decía Steffi, de lo que fuera el viejo paradigma industrial de San Carlos, donde la gente venía a otros lugares para instalarse acá porque había empleo y se demandaba empleo. Los interanuales del último censo establece que San Carlos está creciendo 13 veces menos que San Carlos Sur en cantidad de habitantes, o sea, demográficamente, cantidad de personas que se van a instalar en un lugar. El 8% de San Carlos Sur contra el 0,6% de San Carlos Centro en el interanual de 10 años. Esos datos alarmantes nosotros los queremos llevar a ejemplos concretos y a propuestas concretas. Hay otro dato, por ejemplo, que empezamos a ver, localidades que trabajan con esquemas colaborativos como sectores de coworking, donde llevan a sus propios estudiantes que luego egresan o a los propios emprendedores de la localidad y le ofrecen espacios para que puedan comercializar sus productos. Aquella vieja idea que teníamos de emprendimiento de empresa, hoy en muchos casos hay jóvenes de aquí en San Carlos que están trabajando para empresas del exterior y la única herramienta que necesitan es una computadora y trabajan desde su computadora. De ese esquema a pequeños emprendimientos de acá que están vendiendo a través de plataformas digitales a todo el país, que están vendiendo fuera, bueno, el Estado puede empezar, digamos, a intervenir activamente en eso. Y las otras 4, si bien podríamos estar, digamos, días hablando, digo, pero las otras 4 esquemas que planteamos, digamos, tienen que ver con la necesidad de recuperar la paz y el orden, un tema que hoy nos está atravesando como San Carlos y que estamos viendo, por ejemplo, los problemas que tienen que ver con cosas que además, vemos el problema pero no estamos utilizando lo que podríamos aprovechar de eso. Hoy estamos a menos de 40 kilómetros, por ejemplo, del Gran Santa Fe, donde viven 500.000 de personas, solamente acá 40 kilómetros. ¿Qué implica eso? Que las localidades de la zona empezamos a visibilizar problemas que tienen que ver con esas mismas situaciones que tienen que ver con problemas que empiezan a explotar en la ciudad y que salen hacia afuera también. Pero no estamos tomando nada de lo bueno que puede tener estar tan cerca, por ejemplo, del Gran Santa Fe. Y hablamos, por ejemplo, nosotros de la posibilidad de trabajar en lo que tiene que ver con explotar el turismo de cercanía, de poder atraer ese 500.000 de personas que está tan cerquita de acá a que venga y que invierta su dinero aquí en San Carlos Centro. La pandemia marcó, porque hubo estudios que lo dijeron, que la gente buscaba no solo despejarse y encontrar espacios donde no haya mucha gente, sino también seguridad. El viejo esquema, por ejemplo, donde la gente de la capital salía a vacacionar, que a su cercanía, digo, que podía ser San José Rincón, Arroyo Leyes, la zona de la costa, empieza también a marcarse hechos de inseguridad muy marcados y la gente empieza a buscar otros lugares. Hoy San Carlos puede ponerse en el faro, decir, nosotros queremos recetar eso e incluir a los servicios gastronómicos, a los servicios de alojamiento, a lo que tiene que ver con la cultura. Brindarle espacio a los emprendedores. Sabemos que en la localidad, en la época de la pandemia, el año pasado, muchos emprendedores empezaron a utilizar las redes sociales para ofrecer sus productos y, bueno, darle el espacio a esa gente, a esos emprendedores, para que puedan ofrecer lo que venden. Entonces, como decía Francisco, poder articular todos estos actores y bueno, justamente para hacer ese San Carlos más pujante que yo decía hoy y brindar también esta posibilidad en el turismo de cercanía. Creemos también en algo que tiene que ver con la modernización del Estado local, en lo que tiene que ver, queremos crear normas propias dentro del Consejo y exigir con una mayoría que hoy no tenemos, porque no la tenemos hoy, pero tener una mayoría para exigir que se cumplan, por ejemplo, plazos para habilitaciones. Hoy el Estado local
no tiene ninguna obligación prácticamente porque le dice al digamos, vecino que decide invertir algo, vení, presenta todo y algún día te vamos a habilitar, y así un montón de gente ha pasado durante este tiempo que no ha podido habilitar o comercios o actividades, porque la pandemia desnudó mucho eso. Creemos que tenemos que avanzar hacia un Estado moderno que pueda avanzar y trabajar directamente con eso, y pensamos un esquema, por ejemplo, de habilitaciones 48 horas, donde el Estado en 48 horas tenga que decirte si te habilito o no te habilito y que te dé los motivos como tal, terminando con mucho autoritarismo que hoy por hoy existe. En ese esquema creemos en la necesidad de un San Carlos en esto moderno, que sea verde, que sea sustentable, que pueda dar las discusiones del ambiente y que no tengamos que estar los legisladores de turno denunciando cavas donde se entierra la basura, sino empezar a trabajar en conjunto con un relleno sanitario, que es un déficit que tenemos desde hace mucho tiempo. En esto de hablar de modernización, de transparentar la gestión, la difusión de declaraciones juradas de los funcionarios, los recibos de sueldos, escándalos que han pasado, donde nadie ha podido salir a aclarar, sueldos de 6 cifras y muy ostentosos que cobraban funcionarios municipales. Tiene que haber cercanía, digo, para que eso se pueda conseguir de forma directa. Y el último esquema como tal, que podríamos estar 10 horas, tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Entendemos que hay proyectos que deben trabajarse en miras a mejorar la calidad de vida. Hay muchos otros que, sin dejar de lado esto, es una elección legislativa, no es una elección de intendente. Hay cosas que el Consejo puede hacer y hay otras que se necesita la voluntad del Ejecutivo. Por eso nosotros consideramos que en ese Consejo, que aspiramos a acrecentar, digamos, nuestra participación junto con Steffi y poder trabajar junto a ella con Cecilia, tener la fuerza suficiente para poder hacer cumplir al Ejecutivo en cada uno de esos temas. Hay 2 puntuales que tienen que trabajarse con nuevas soluciones a los viejos problemas. Tenemos un problema medio endémico acá en San Carlos que tiene que ver con repetir viejas recetas del pasado para los nuevos problemas que tenemos. Y están marcando que así no se puede, porque no se están solucionando. La seguridad y la salud son 2 temas fundamentales donde San Carlos, en la heterogeneidad y en la diferencia, debemos crear mesas locales que involucren a todos los actores para empezar a pensar en seguridad, de qué manera comenzamos a prevenir y atacar el delito y sobre todo la violencia y las problemáticas sociales que se están disparando y que luego en muchos casos devienen finalmente en eso, y en materia de salud, de qué modo se van a optimizar gestiones e inversiones en lo que viene por delante, porque la pandemia ojalá termine cuanto antes, pero los problemas estructurales que teníamos van a continuar y tiene que ver con la salud pública y la privada, y creemos que tienen que estar los 2 actores involucrados. Bien. Steffi, la idea también sería que la gente se interiorice un poco en cómo se va a votar, para que ya vaya, digamos, sabiendo quiénes son los candidatos y cómo votarlos, ¿no? Bueno, el sistema local es boleta única. No tenemos para mostrar, pero bueno, van a estar los 4 candidatos, donde cada uno de los votantes va a poder elegir y marcar con una crucecita el candidato elegido. Y también hay elecciones este año nuevamente de diputados y senadores a nivel nacional. Bien, este es con el método del cuarto oscuro y el sobre. Sí, boleta única. Para que la gente sepa que va a tener que en la misma elección votar de las 2 maneras. Exactamente, de las 2 maneras.